capítulo número 6, verso 17 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, verso 17 en adelante. ¿Lo tenemos? Honrando esta palabra, vamos a ponernos en pie, amén, para darle lectura a las Sagradas Escrituras. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, sí, decía: hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, sé propicio en esta noche, conforme a las necesidades de tu pueblo. Háblanos en esta hora, Padre amado, conforme, Dios mío, Señor, a tu divino poder, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Padre bendito, sé propicio, Señor, a cada uno de tus hijos. Otórgale, mi Dios, conforme a tus misericordias, tus favores, tus milagros, Señor, porque tu poder se mantiene latente aún en el tiempo presente. Padre, porque tú no cambias, porque en ti no hay sombra de variación. En ti, mi Dios, se mantienen vivas las promesas de tu palabra, Padre, y están disponibles para todo aquel que cree, Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Les recuerdo, sí, a nuestros queridos hermanos que tienen niños, que por favor sí se hagan cargo de ellos, para que podamos todos, sí, tener comunión y atención en el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Recordando la enseñanza anterior, si usted hace un poquito de memoria, cuando leíamos el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, luego de que Jesús pasó el tiempo, sí, de oración en un desierto, el cual obviamente por el Espíritu Santo fue guiado y al mismo tiempo puesto a prueba. Luego de esa temporada, luego de esa ministración, el Señor sí empezó su precioso ministerio y eligió, como diríamos, una platea de despegue, como una de pronto tarima, una región considerada menospreciada, sí, en medio de su nación. Me refiero específicamente a la región de Galilea. Usted recordará, mi querido hermano y amigo, que Jesús en esa región comenzó a predicar la palabra, anunciando, sí, en medio de ese pueblo, el cual la Biblia menciona que se encontraba en gran oscuridad. Jesús comenzó a decir, sí, que el reino de los cielos se había acercado. También se meditó en ese texto bíblico de qué manera Jesús comenzó a escoger gente idónea para que pueda servirle. Y fue menester en la enseñanza del domingo pasado
hacer énfasis de qué manera Jesús se proveyó de sus primeros 4 discípulos. Hablando de, en este caso, Pedro y su hermano, y también Jacobo juntamente con Juan. Estos 4, recuerde, vinieron a Jesús por un llamado aparentemente sencillo, cuando el Señor les dice a ellos: dejen todo lo que están haciendo y síganme. Pero fue notorio que un milagro precedió el llamamiento. Recordando que ese milagro conmovió el corazón de Pedro, conmovió el corazón de aquellos que estaban en las barcas, y luego de que el Señor hizo el llamado, entonces, conmovidos por todo lo que había sucedido, accedieron ciegamente a seguir a Jesús. Recordando que se hizo énfasis en que al inicio de su aparición en Galilea, todos los hombres lo tenían como un precioso maestro. Pero luego del encuentro, sus discípulos ahora sabían que Él era el Señor, el dueño de sus almas. Luego de esto, cuando avanzamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 6, recuerde, Jesús venía subiendo de Galilea y se adentraba en medio de Israel. Si punto a punto o ciudad tras ciudad. En aquellos días, dice el verso 12, Él fue al monte, verso 17 del capítulo 6, y descendió con ellos, es decir, con sus 4 primeros discípulos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos. Y como era de esperarse, recuerde que la fama de Jesús crecía en gran manera. De una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado, dice ahí, de sus enfermedades. Ahora, entendamos algo, mis queridos hermanos. La Biblia menciona en el verso posterior al que hemos de leer que Jesús tenía poder, porque si toda persona que tenía dolencias era sanada. Dice el verso número 18 y 19 que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hasta ahí, mi amado hermano, la gente estaba encantada. La gente estaba maravillada al ver que había aparecido alguien en escena para resolverle sus problemas, sus dolencias, sus tribulaciones. Pero Jesús reconocía perfectamente que eso no era el todo de su ministerio. Jesús reconocía perfectamente que lo que se estaba realizando era simplemente una parte de la comisión que Él venía a cumplir. Es verdad, ¿quién no quiere ser sanado? Es muy cierto, ¿quién no quiere ser librado de sus preocupaciones? Si de hecho han sido los problemas, las dificultades, las vivencias difíciles las que nos han motivado buscar de Dios y hoy estar aquí agradeciéndole por sus misericordias. Pero eso no es el todo del evangelio, es una parte. Jesús lo sabía. Jesús sabía que Él hubiese podido hacer este tipo de obras de inicio a fin. Pero el Señor tenía una prioridad: predicar el evangelio del reino de los cielos. Es justamente bajo ese parámetro donde Jesús en el verso número 20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos. ¿Hacia quiénes, mis queridos hermanos? Hacia sus discípulos. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Verso 1.
Viendo la multitud, recuerde que estaba en un lugar llano, pero viendo la multitud, subió al monte, es decir, que buscó una parte alta, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahora, tenía pocos al inicio, pero recuerde que junto a sus discípulos venía una gran multitud. ¿Por qué venía una gran multitud? Porque todos recibían de parte de Jesús, sí, milagros. Todos recibían de parte de Jesús sanidad, liberación, y eso hizo que la fama de él, sí, fuera de manera inmediata, sí, engrandecida en medio de su pueblo. Mateo capítulo 4 versículo número 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y ahí dice el Señor, y los, es decir, a todos, mis amados hermanos. Él tiene el poder para sanar a todos. Él tiene, amado hermano, la facultad y la potestad de llevar toda dolencia, sí, de nuestro ser. Amados, entendamos esto. Es verdad, Cristo puede sanar. Es verdad, Cristo puede alimentarnos. De hecho, Cristo ha venido para deshacer las obras de Satanás, del diablo. Amados, pero Dios sana a quien quiere sanar. Dios obra en misericordia con quien quiere obrar con misericordia. Y esta verdad, esta realidad, mis queridos hermanos, si usted y yo debemos de aceptarla tal cual es. Yo no le puedo decir a Dios por medio de una administración: Señor, a este sana y a este deja sin sanar, a este obra, en este obra y en este otro déjalo pasar por alto. Amados, eso está en la capacidad absoluta de nuestro Dios. Algo fue cierto, que cuando Cristo ministró en esta tierra, todo aquel que venía, todo aquel sí que era atendido y sanado por parte de Jesús. Jesús no reparó bajo ninguna circunstancia en otorgarle, sí, a aquel que venía en fe, otorgarle el milagro que venía a buscar. La Biblia menciona que su fama se difundió porque personas enfermas que le traían, endemoniados que le traían, dice la Biblia que los sanaba. Verso número 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Pero recuerde, Jesús no solamente vino a sanar o a libertar a los que estaban oprimidos por el diablo. Jesús vino a pregonar el evangelio del reino de Dios. Lucas capítulo 6. ¿En qué consistió el evangelio de Jesús para las multitudes? Verso número 20 del capítulo 6 de Lucas. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Es que acaso el no tener dinero me garantiza o me da la seguridad de granjearme o de recibir el reino de Dios, sí, en esta tierra y en la venidera? ¿Es que acaso la miseria o la pobreza, sí, económica es simplemente una señal que me da de alguna manera en Dios la estabilidad de ser o de pertenecer a su reino? Jesús dijo: bienaventurados vosotros los pobres. Amados hermanos, cuando el Señor vio la multitud, primeramente vio la condición del hombre. Aquel que tenía dinero
no buscaba un curandero, no buscaba a un sanador ambulante. El que tenía dinero buscaba a los doctores de su época. El problema de la sociedad judía en aquel entonces era que la condición humana en cuanto a jerarquía económica era muy denigrante. De hecho, mi amado hermano, la pobreza era un sinónimo de maldición en medio del pueblo judío. Jesús vio que ese tipo de condición social lo buscaba, pero Jesús añade algo adicional a la pobreza. Una pobreza no necesariamente limitada a la escasez del dinero. Dice la Biblia en Lucas capítulo 6 verso 20 en su segunda parte: bienaventurados vosotros los pobres. Ahora pregunto, ¿qué es lo que conlleva la pobreza? Necesidad. Y la necesidad, por ende, búsqueda. Pero el Señor no se refería al dinero. El Señor no se dirigía a los que no tenían dinero. Dios complementa este texto en Mateo capítulo, acompáñeme por favor, número 5, verso 3. La pobreza no era dirigida a la economía. Bienaventurados, dice el verso 3 del capítulo 5 de Mateo, los pobres. Y ahí añade algo adicional que Lucas obvió. Bienaventurados los pobres en espíritu. No en dinero, no en finanzas, no en necesidades materiales, sino en espíritu. Ahora, ¿qué conlleva la pobreza en espíritu? ¿Qué puede conllevar, mi querido hermano o amigo, una pobreza de esta naturaleza? Amado hermano, reconozcamos lo siguiente. La pobreza, como les he mencionado, conduce a una necesidad. Y la necesidad también conduce a buscar algo. Todo aquel que es considerado pobre en espíritu, amado hermano, se refiere a una condición, de humillación y por ende, de sumisión ante aquel que le puede, ayudar. La pobreza espiritual no tiene relación alguna con el orgullo. De hecho, la pobreza espiritual hace o da reconocimiento a aquel que está por encima de nosotros. Aquel que es orgulloso, aun cuando fuere pobre, por orgullo no quiere solicitar ayuda. ¿Cuántas veces en el orgullo, aun cuando hay necesidad, no se toca la puerta de alguien para decir, por favor, extiende tu mano a mi vida porque estoy en una gran necesidad? ¿Por qué no lo hace? Por el orgullo. Pero aquel que es apacible, aquel que se ha podido sujetar en humillación, quiebra en su orgullo, sabe que tiene necesidad, sabe que sus hijos tienen que comer y busca, mi amado hermano, agachando su cabeza y su vista, se humilla y busca un pronto socorro. Jesús vio en esa generación que había pobreza de espíritu. Orgullo, no pertenecía a ese pueblo. De hecho, el buscar a alguien que era de Galilea era, amado hermano, buscar humillación. Yo le pregunto a usted, si usted conociera a un médico de renombre, yo me imagino que usted, si estuviera afectado en su salud y ese médico de renombre y por ende de prestigio tuviera un consultorio, mire, en lo profundo de nuestra ciudad, es decir, donde aún los mosquitos piden permiso, usan repelente porque le pican a ellos también, en lo más escondido de la ciudad, pregunto, ¿usted fuera a buscar ayuda en ese consultorio? Usted dice, hermano, si mi necesidad es grande y si él tiene la solución a mi problema, seguro que iría.
Pero ¿dónde queda el consultorio? Yo le digo, queda en la 45, sí, e infinito, y tírate al agua. Y la Z, al último. Usted diría, bueno, ¿y que es peligroso? Sí, roban a cada momento. Pero si voy acompañado, a los dos le van a robar, le digo. Ah, ya. Pero me va a sanar, sí. Él es un instrumento de Dios. Él puede darle con su enfermedad. Pregunto, ¿usted iría? Usted dice, depende. Si estoy realmente en necesidad, si estoy realmente, sí, imposibilitado de poder tener grandes cantidades de dinero para poder tratar esta enfermedad, yo lo iría a buscar a él. Pero si alguien tiene orgullo y diría, no, yo que voy a caminar para allá, yo me atiendo y no quiero menospreciar a las instituciones, sí, de pronto de salud, pero hay quienes dirían, yo me atiendo, sí, es en las clínicas y privadas. Amado hermano, no digo que el atenderse en una clínica esté mal. Sí, cuidado, me malinterpreta. Estoy hablando del orgullo. Del orgullo de aquellos que no se atreven, amado hermano, sí, a caminar y comprar algo mucho más económico porque tiene un estándar, sí, jerárquico que cuidar. Tiene una apariencia que cuidar en medio de una sociedad. Hay gente, mi amado hermano, que no tiene ni qué comer, pero eso sí, anda con la tecnología de punta en su mano para poder calzar en el medio donde él se desenvuelve. No tiene ni 25 centavos en el bolsillo, pero tiene un tremendo celular porque el entorno lo tiene y él no puede, sí, ser de menos en medio de ese entorno. Esa apariencia, amado hermano, perjudica. Esa apariencia destruye y nos hace caer en una vanagloria. Y Dios dice que son bienaventurados los que son pobres en espíritu. No importa si tienes que darle un golpe al celular. Si funciona, contesta y di gloria a Dios porque tengo este medio de comunicación. La Biblia declaró en este texto de Lucas capítulo número 6 que el Señor les dijo a aquella generación: bienaventurados los que, si vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, saquemos en limpio algo en este texto. Un espíritu orgulloso en el reino de Dios no entra. Vaya viendo. Alguien con orgullo en el cielo no entra. Si usted está tan presto para comer algo sencillo, así mismo como algo deleitoso, le felicito, porque un hijo de Dios debe de ser hijo, sí, en la riqueza y en la pobreza. Verso 21. Algo también adicional dijo el Señor: bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Usted dirá, otra vez la pobreza. No. Mateo añadió algo. Bienaventurados, acompáñeme, no pierda Lucas, por favor. Mateo 5 añadió algo adicional, verso 6. Usted dirá que bueno, cada vez que tengo hambre, entonces el Señor me bendice. Dice el texto, verso 6, ¿lo encontró? Bienaventurados los que tienen hambre, pero de dos cosas. Hambre, dice ahí, y sed, ¿de qué cosa? De justicia, de equidad, de igualdad, de que se trate al prójimo, sí, como a ti mismo. ¿Cuántas veces dejamos pasar por alto, aun cuando hemos visto la situación que no se ha dado tal, sí, como de pronto se lo ha comentado? Y muchas veces nos detenemos porque queremos evitar un problema. Porque simplemente decimos, no es mi problema, que vea él cómo se las arregla.
Amados hermanos, Jesús vio un problema con la humanidad. Vio que la humanidad iba rumbo al infierno, a la muerte. Pero Jesús no dijo, no es mi problema. Jesús no dijo, no me interesa. Jesús dijo, tengo que hacer algo. Tomó un problema ajeno, lo hizo suyo, y lo que es mejor, poniéndose en nuestro lugar, nos dio salvación, y sobre él pesó el castigo de nuestra muerte. El Señor dice en el versículo número 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, que como segunda lección, no solamente los orgullosos no entrarán en el reino de los cielos, sino también todos aquellos que hacen injusticia. Los injustos, los que sabiendo, amado hermano, obrar para bien, se detienen y permiten que el mal triunfe sobre el bien. Sabes quién dijo tal o cual cosa, pero callas. ¿Por qué? Para no crear de pronto conflicto. Pero amado hermano, cuando tú callas frente a la injusticia, alguien siempre se verá perjudicado. Y un hijo de Dios no puede esconder la justicia que el mismo Cristo hizo con nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos declara que si de gracia hemos recibido, de gracia también debemos de dar. Aún más, hay otro aspecto. Versículo número 21. Dice el texto, no solamente bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Dice aún más, bienaventurados los que ahora lloráis, porque, ¿qué dice ahí? Porque reiréis. Amados hermanos, ¿es que acaso Dios se complace en vernos cabizbajos y de alguna manera siempre, brotando de nuestros ojos lágrimas como una Magdalena? ¿A qué clase de llanto se refería el Señor? Recuerda el texto, Lucas capítulo 6, verso 21. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿A qué se refería el Señor? Mateo capítulo 5 nos dice, verso número 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, dice ahí, y ahí añade algo adicional, recibirán ¿qué cosa? Consolación. Ahora, Dios dice en su palabra, en el profeta Isaías, que el Señor consolará, tomará en sus manos, y consolará a sus escogidos. Amado hermano, ¿qué clase de lágrimas son estas? ¿Es que acaso Dios se refiere a las lágrimas que pudieran surtir cuando nos quedamos de año y hemos perdido un año de educación? ¿Es que acaso Dios se referirá a las lágrimas que salen cuando de pronto te quedaste del viaje tan anhelado y en tu coraje o en tu ira las lágrimas brotan por la impotencia de no haberte podido ir al paseo? ¿Acaso se referirá a las lágrimas que pueden brotar de una mujer luego de que su marido la ha maltratado a golpes? ¿Acaso se referirá de las lágrimas de arrepentimiento luego de que un hombre reacciona y dice, ¿qué he hecho? Y ha matado a un ser querido. Amados, esas lágrimas nada tienen que ver con las que Jesús está haciendo referencia. Estas lágrimas son producto de una constante humillación, de una constante búsqueda, de un constante llorar por por la necesidad, por el dolor del prójimo, tal cual como lo hizo el profeta Jeremías, el cual lo narró todo el libro de Lamentaciones. Estas lágrimas no se fundamentan en algo egoísta,
sino más bien en el derramarse delante de Dios en oración, clamando por las almas para que éstas puedan ser salvas. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, has transferido tus lágrimas a otros para que sean otros los que clamen en vez de tú hacerlo? ¿Cuántas veces has solicitado que oren, que clamen por ti, que ayunen por ti, pero tú mismo no te conmueves por el dolor de tus propias necesidades? Acompáñame por favor a la escritura y veamos algo adicional referente a este suceso. Nos dice nuestro Dios: en el libro de los Salmos, capítulo número 42. Libro de los Salmos, capítulo 42. ¿Lo tiene? Verso 1 en adelante. Veamos esta condicionante de aquel que llora. Dice el salmista David: como el ciervo brama, es decir, como el ciervo gime por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Mire su anhelo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan, día y de noche, mientras me dicen todos los días, obviamente los que no temen de Dios, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates o por qué te entristeces, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cuál era el motivo de David para sentirse, diríamos, tan miserable? Y tal como lo declaró en el capítulo 42, verso 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, amado hermano, el deseo ardiente de estar en la casa de Dios. Dice que él recordó con gran añoranza cómo con alegría llevaba a otros. ¿Hacia dónde? Hacia la casa de Dios. Pero cómo surtió efecto en otros, su empujar, porque él clamaba a Dios para que le dé la gracia, para que le dé la habilidad de que otros puedan también servir y ser guiados al Dios que él también servía. ¿Cuántas veces has llorado para que tu marido, tus hijos, tu mujer camine a la casa de Dios? ¿Cuántas veces derramaste tus lágrimas por los problemas ajenos cuando tú escuchas a través de las paredes, cómo el vecino maltrata o golpea a tu compañera, a tu vecina de al lado? ¿Cuántas veces te levantaste en la madrugada a clamar por aquellos que de pronto en necesidad, así como hay gran violencia en las naciones extranjeras, como en Siria, como un ejemplo latente actual? ¿Cuántas veces lloraste por ellos?
El problema del pueblo actual es que es un pueblo insensible. No siente el dolor que Dios siente. Pero eso sí, cuando yo tengo un mal, cuando yo tengo una necesidad, que el cielo se detenga y que los hermanos me presten atención. Quiero que todos oren por mí y que cada lágrima sea a mi favor. Pero yo no doy ni una lágrima por alguien, sí, que esté fuera de mi ámbito de vida. A esa necesidad, a esas lágrimas, Jesús les dijo: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Y por qué reirán? Porque Dios traerá consolación. ¿Quién entrará, mi amado hermano, en el reino de Dios? Primero, recuerda, los orgullosos no entrarán en el reino. Segundo, ¿qué más decía el texto? ¿Quiénes más no entrarán en el reino? Versículo número 21. Los que hacen injusticia. Como tercer aspecto, no entrarán en el reino de los cielos aquellos que no se compadecen de los demás, que no claman por la necesidad de los demás. Seríamos egoístas, amado hermano, al cerrar nuestras propias manos para otros, sí, una vez que el mismo Dios las abrió para recibirnos a nosotros. Versículo 22 del capítulo 6 de Lucas. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten, dice ahí, de sí, o te rechacen y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa, ¿qué dice? Del Hijo del Hombre. Alguien que goza de aceptación del mundo no podrá entrar en el reino de los cielos, donde todos van y te ven, te reciben y te aceptan. Tienes, amado hermano, que meditar mucho en ello. No necesariamente un hijo de Dios es aceptado en todo lugar. Dice la Biblia en el verso número 22: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Ahora, ¿por qué me tiene que aborrecer mi prójimo? Si acaso yo tengo que darles amor a mi prójimo. Pero ¿por qué causa mi prójimo me puede aborrecer? Porque le digo que anda en pecado. Cada vez que yo le declaro su mala conducta, entonces el mundo me rechaza. Dígale a su mejor amigo: oye, ya no bebas, más bien te acompaño a la panadería para comprar pan y leche, azúcar, café, en vez de gastar 10, 15, 20 dólares, sí, en las jabas de cerveza. Y yo le prometo algo, que hasta ahí ese amigo le vuelve a invitar. Hasta ahí ese amigo, sí, le llama. Hasta ahí ese amigo, sí, le busca. Sí, yo tengo una gran verdad que la he experimentado en mi vida. Venido a Cristo, yo no tengo necesidad de que mi entorno se aleje de mí. Ellos se van de mi lado. Pero ¿cuándo? Cuando comienzo a caminar en la palabra que mi Dios ha trazado para mí. Yo no tengo que decirle váyanse. Ellos ven en mí el cambio y ellos solo se alejan. ¿Por qué? Porque cuando quieren invitarme, sí, a beber, le digo no, ya no bebo. Me dicen mandarina, no importa. Así sea zanahoria o remolacha. Pero, amado hermano, prefiero ser tratado despectivamente por la causa de Dios y no ser acogido por los hombres con aplausos y abrazos, pero ofendiendo el templo del Espíritu Santo de Dios. No importa cómo te traten. No importa si tienes o no aceptación. El problema es que la gente busca la aceptación de los hombres.
Pero no saben que mientras más el hombre te acepta, estás más alejado de tu Dios. Es verdad, amados hermanos, ser excluido por causa del nombre de Jesús no es cosa placentera. ¿No te has dado cuenta a veces que cuando vas ingresando a un lugar donde hay gente que te conoce y están en grupo y tú llegas y la gente se abre? Y tú dices, ¿qué pasó? Es que los hombres que no comparten la fe dicen, mira, ahí viene el hermanito, ya va a hablar solo de la palabra, no vas anda hablando. ¿Y de qué quieres que te hable? ¿De qué podemos hablar? Yo puedo utilizar un tema secular para hablar, pero para llevarlo a un solo fin, a Cristo. Yo puedo hablar de fútbol, pero ¿para qué? Para decirle que Cristo goleó al diablo. Amén. Yo puedo hablar de política, pero ¿para qué? Para decirle que al final quien va a gobernar el mundo entero es mi Dios. Pero yo no puedo, amado hermano, bajo ninguna circunstancia olvidarme del mensaje. ¿Para qué? Para ser admirado y aplaudido por los hombres. Si tú buscas gloria de hombre, no tendrás la gloria de Dios, la cual Él te la quiere dar si permaneces en la fidelidad de su evangelio. En esto consiste el evangelio del reino. Recuerda, un injusto no puede entrar en el reino de Dios. Alguien que no se compadece y no clama por las almas no puede entrar en el reino de Dios. Alguien que tiene orgullo en su corazón no puede entrar en el reino de Dios. Y para añadirle, alguien que quiere ser aplaudido por el mundo pero no aplaudido por Dios no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quieres? ¿Ser reconocido por Dios o por los hombres? Dice el Señor en el verso 23 del capítulo 6: gózate en aquel día, porque llegará el día ¿de qué? De la recompensa. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón o vuestra recompensa es grande. ¿Dónde? ¿Dónde está el premio, amado hermano? No compre el loto ni la raspadita. Eso no funciona para un cristiano. El premio gordo está allá arriba. Amén. El pozo no está aquí, está allá. Amén. Mi esperanza, amado hermano, no está en lo que el hombre me pueda proveer. Mi esperanza, amado, y mi tesoro debe de estar en el cielo, porque donde está vuestro corazón, ahí estará también vuestro tesoro. Si tu corazón está en la aceptación de los hombres en esta tierra, déjame decirte que estás muy alejado de Dios. Hay un galardón, claro que sí, pero recuerda, no está aquí, está en los cielos. Verso número 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, óyelo bien, así hacían, es decir, así trataban sus padres. ¿Con quiénes? Con los profetas de Dios. No pienses que tú eres el único que está sufriendo. Así como a ti te hacen, a muchos hijos de Dios antes también ya los han maltratado. Pero ellos permanecieron fieles, firmes y no se conmovieron, sí, de la fe en su Dios. Hebreos capítulo, todo el capítulo 11 lo declara y lo podéis leer en vuestros hogares. Aún más, verso 24. Mas hay de vosotros, ¿quiénes? Ricos, porque ya tenéis, ¿qué cosa? Vuestra riqueza. Dice el Señor, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay
ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis, que dice el Señor, hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres. ¿Con quiénes? Con los falsos profetas. ¿Te gusta la adulación? ¿Te gusta la comodidad excesiva? ¿Te gusta mantener el stand o el perfil del reconocimiento de ese grupo social, olvidándote que estás puesto en esta tierra para defender la causa de los humildes de corazón? Si tienes esas metas en tu vida, amado hermano, vas por un rumbo muy diferente al que Dios ha trazado para sus hijos. Si esto es lo que te apremia en esta vida, déjame decirte que tu fin no será de recompensa. Es por ello que en esta noche quiero concluir con lo que dice el Evangelio de Mateo. Acompáñame, por favor. Capítulo número 5, verso número 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay un precio que pagar. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a ser reconocido primeramente por Dios antes que los hombres? Tú tienes la decisión de agradar a Dios o de ser aplaudido por los seres humanos. Si eliges lo segundo, tu recompensa será terrenal y por ende limitada. Pero si eliges recibir el aplauso y el reconocimiento de Dios, tu recompensa será eterna en los cielos, porque Él así lo ha prometido a los que le aman. Alabanza al Dios del cielo. Aleluya. Gloria a Jesús. Hagamos una oración en esta noche. Amantísimo Padre Celestial, hoy tu pueblo ha recibido este mensaje sencillo, pero al mismo tiempo, mi Dios, porque tú nos hablas a cada uno de nosotros para no perder el objetivo, no perder, oh Dios, el enfoque en el cual debemos de estar. Te suplico, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú siempre nos mantengas, primeramente, con una pobreza espiritual, de humillación. Padre, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Aleja de nosotros, oh Dios, el desamor, el estar desentendido de las necesidades de nuestro prójimo. Ayúdanos a clamar con fervor. Ayúdanos a hacer nuestra la necesidad de los demás, así como tú atiendes nuestras propias necesidades. Así también, oh Dios, considera, te lo pido, Padre amado, en medio de tus hijos, Padre, que las riquezas no sean motivo de una separación entre usted y nosotros. Ayúdanos, oh Dios, conforme a Jesús, a ser identificados contigo, sin importar el qué dirá de la gente, porque tú, mi Dios, aplaudes a aquellos que sufren por tu causa, porque el galardón eterno viene de ti y no de los hombres. Ayúdanos a tener estas características.
Ayúdanos, Señor amado, a mantenernos en ellas y no perder, oh Dios, el enfoque que tú has trazado para nosotros. Mi Dios, y si hemos incurrido en lo malo, te pedimos ahora en el nombre de Jesús que tú nos perdones. Límpianos, Señor, si hemos actuado de una manera injusta, defendiendo de pronto el egoísmo, defendiendo la insensatez y perjudicando al hombre humilde y honesto. Señor amado, que no suceda así con nosotros. Más bien, de ahora en adelante, Padre, perseveraremos en la sana doctrina y seremos instrumentos de bendición en medio de esta generación injusta y pecadora. Padre, porque vamos a resplandecer no con luz propia, sino con la luz de Cristo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra. Sí, glorificamos a Cristo. Aleluya. Hoy, mis amados hermanos, como lo suele ser acostumbrado los primeros domingos de cada mes,